¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Se les saluda a Carlos Montero. Bienvenidos a Derechos Reservados. Tenemos un programa por delante muy interesante. Vamos a dedicarle gran parte a los medios públicos y tenemos un invitado que conoce muchísimo de este tema y también está aprendiendo, tiene un curso acelerado. Nuestro invitado trabajó casi 40 años en el sector privado, en los medios privados, y luego dio el salto a los medios públicos. Aquí tienen un poco más de él en este video y luego le damos la bienvenida. Fernando Larenas, chileno de nacimiento, se asentó en Ecuador a finales de los 70 y cursó sus estudios de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Con 39 años de experiencia, ha cumplido funciones como reportero de televisión y jefe de información de Canal 8. Posteriormente, trabajó como editor internacional de Diario Hoy y fue corresponsal de la agencia italiana ANSA. Formó parte de la plantilla editorial de Diario El Comercio como jefe de redacción, editor general y de información y luego como articulista. Se ha desempeñado como catedrático en varias universidades y como consultor en temas de comunicación. Actualmente es director general de Diario El Telégrafo y director editorial de los medios públicos. Le damos la bienvenida al señor Fernando Larenas. Fernando, un gusto tenerte aquí en tu casa. Hola, Carlos. Gracias por invitarme aquí. Gracias. Fernando, siéntate, por favor. Te quiero decir algo. En esta serie que estamos haciendo, quiero resaltar. Hoy se están portando todos muy bien. Me imagino que tú estás aquí y tu cargo intimida, pero los muchachos están haciendo un excelente trabajo. Yo estoy acostumbrado en la CNN, son cámaras robóticas. Pero el tener a estos profesionales, cada uno, acá tenemos las 4 cámaras y el apoyo que nos dan, te quiero felicitar porque son todos profesionales de primer nivel. Dicho esto, vamos a hablar de los medios públicos. Hace ya un año que estás, ¿no? Un año. Hace un año. ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué avances lograste? ¿Querés regresar corriendo a Chile o todavía no? La situación está bien. No creo que pueda regresar a ningún lado a estas alturas de la vida. Sí, está claro, tal como decía la presentación, en realidad yo nací en Chile y llegué a Ecuador a los 18 años. Calcula que ya voy casi en los 65, por lo tanto... Sos más ecuatoriano que chileno. Es que yo me naturalicé o me nacionalicé cuando no había opción de tener 2 nacionalidades. Entonces yo tenía una sola idea. Lo que tenía que hacer era renunciar a la nacionalidad del país donde había nacido y optar por la nueva nacionalidad ecuatoriana. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Y tú naciste en Argentina, pero si decides irte a vivir toda tu vida en España, creo que es mejor que seas español. Facilita mucho más el tema. Conozco el tema. El caso mío, claro. Vivo en Estados Unidos, nací en la Argentina, pero tengo las 2 nacionalidades, tengo los 2 pasaportes. Tengo el pasaporte estadounidense y el pasaporte argentino. Pero dime, en cuanto a este tema que nos interesa a nosotros los medios públicos. Tú estuviste en el sector privado durante mucho tiempo. Te ofrecen, me imagino que fue un desafío, ser el director editorial de los medios públicos, de manejar el telégrafo. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué cambios has implementado? ¿Estás conforme con lo que se hizo hasta el momento? Claro, era para mí absolutamente novedoso. Era la única experiencia que nunca había tenido en esos 40 años que mencionas ahí. Siempre había trabajado en el sector privado, incluso fuera del Ecuador, 4 años en Brasil. Y el sector público yo lo conocía solamente por el hecho de que uno requiere del sector público para hacer un trámite, pero como medio de comunicación, la verdad que no tenía idea cómo era esto. Entonces fue primero informarme. Y en cuanto a periodismo no noté muchas diferencias, porque yo creo en la presentación, en la rueda de prensa, antes de iniciar este programa, tú hablabas de militancia. Y yo creo que el periodismo sí debe ser militante, pero con la verdad. Y el periodismo es exactamente igual en el sector público o en el sector privado. O sea, en ambos tienes que contar la verdad, no tienes que inventarte nada, tienes que decir o tienes que verificar o si tienes una versión, averiguar si es que es verdad o no es verdad. Entonces, por ahí, claro, por ese lado. Y el desafío partió porque quien fue en esa época, cuando yo entré aquí, gerente de los medios públicos, era Andrés Michelena,
con quien nos conocíamos cuando él trabajó con el vicepresidente Lenín Moreno en la primera etapa de Correa. Y por lo tanto, él me llama, conocía mi trayectoria, y eso causó un impacto que realmente a mí me admiró mucho. Me admiró el impacto político que eso generó. ¿Generó un impacto en qué sentido, me dices? En el sentido de que cómo alguien del sector privado llega al sector público. Te entiendo. ¿Qué va a traer las ideas del sector privado? Pero ¿cuáles son las ideas? El periodismo para mí es uno solo. Es uno solo, pero hagamos lo siguiente, porque me encanta profundizar sobre este tema, pero tú sabes la dinámica de derechos reservados, participan estudiantes, participan académicos. Quiero darle paso ahora a un universitario que te quiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre medios públicos y medios gubernamentales? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre qué es un medio público y qué es un medio gubernamental? A ver, podríamos resumirlo en que el medio privado tiene un directorio donde normalmente hay accionistas del diario. Acá el accionista principal es el Estado. Entonces no hay un equipo que articule ideas, que articule líneas editoriales, me refiero a estrategias de comunicación. El medio público tiene un subsidio del Estado, pero también ha habido algunos cambios porque la situación del país, como tú te habrás enterado, es realmente preocupante. Todo lo que el actual gobierno tiene que empezar a solucionar, a tratar de ordenar la casa, ordenar la mesa, como se decía, ¿no? Fernando, tú estuviste en los medios privados, yo trabajé también siempre en los medios privados. Antes de darle paso a otra estudiante, quisiera saber, ¿tú no tenías la imagen de los medios públicos, unos medios que estaban a servicio del gobierno, que tenían la línea editorial del gobierno y que la función de ellos era hacerle propaganda al gobierno? Tú dices que la función de los medios públicos es decir la verdad, pero hay varias verdades. Los medios públicos de varios países, también fue en Ecuador, quieren decir la verdad, pero solamente la verdad que le conviene al gobierno. No decir toda la verdad, porque no todo es bueno, tampoco es todo malo. ¿Cómo vas a manejar eso? Ahora tú tienes me parece que el mejor ejemplo es la BBC de Londres, donde el contribuyente tiene un aporte anual para que ese medio se sustente y que pueda tener una cobertura mundial, porque es un medio netamente mundial. Y eso tiene un presupuesto que sale, el contribuyente sabe que una parte de sus impuestos van a financiar un medio público. El objetivo de ustedes, ya viene la pregunta del estudiante, ¿el objetivo de ustedes es ser la BBC? ¿Ese es el ejemplo a seguir? El modelo, ¿a ti te gustaría que los medios públicos de aquí, del Ecuador, sean como es la BBC en Inglaterra? No, que quede muy claro cuál es el concepto de independencia. Una independencia, y eso debo decirlo, cuando el día que yo llegué acá, tuve una conversación con el presidente de la República y el presidente le dijo a Andrés Michelena y me dijo a mí, yo quiero que los medios públicos no oculten nada, que denuncien la corrupción que hubo antes, la corrupción que puede haber ahora y la que pueda venir, porque es la mejor forma que yo tengo como presidente de estar bien informado. Siempre manéjense con la verdad. Y creo que ahí es cuando uno dice, sí, me parece que este es un desafío que lo debo aceptar y por eso que ya llevo un año aquí. Fernando, vamos ahora con la pregunta del estudiante. ¿En qué consiste el cambio de la línea editorial de los medios públicos? Hay un cambio editorial, primero, ¿no? ¿En qué consiste? Sí hay un cambio, sí lo hay. Claro, hay un cambio porque hay más voces que están ahí, ¿no? Antes me da la impresión de que había que estar alineado a una sola idea. Y yo veo que sí hay, al menos en la página de opinión, donde se debaten las ideas del diario, entonces tú tienes muchos articulistas ahí que son de un lado o son de otro lado en cuanto a lo ideológico. Hay empresarios, hay académicos, hay políticos. Me parece que está eso muy bien señalado. Es más plural ahora, me dices. Es más plural. En cuanto a la noticia, no. O sea, la noticia, creo que la noticia la tenemos todos los medios. Como noticia, yo creo que todos tenemos lo mismo. Hace varios días que estoy ya en Quito, converso mucho con la gente y hablando con un matrimonio, estaba almorzando, me vienen a saludar,
Me dijeron esto y me gustaría transmitirlo y que tú le respondas a ellos porque yo no supe qué decirle. Me dice, la verdad estoy muy desencantado con todo esto, porque no puede ser que durante el gobierno de Correa teníamos la imagen de que se estaban haciendo todas las cosas bien. Ahora tenemos un gobierno distinto, entonces todo se habla contra Correa y se está hablando bien de lo que estamos haciendo nosotros. Y eso no es la verdad, me decían ellos. Y yo decía, bueno, ese es un tema que lo voy a transmitir. Justamente quería hablar contigo, Fernando, para que tú me digas esa percepción que tiene esta pareja, que tal vez de otra forma me lo dijo otra gente, de que mientras se cerraban las puertas, algunos en el gobierno anterior, en este gobierno se le está cerrando las puertas a otros. Mira, si es que los medios han informado de Correa es porque Correa sigue siendo protagonista de la situación política, básicamente, a un comienzo de la situación económica, porque yo creo que el primer punto de quiebre nació ahí. La mesa no estaba servida, dijo el presidente Lenin cuando vio que tenía que ordenar todas esas cuentas que eran un poco complicadas para entenderlas así mientras alguien no te la explique bien. Así que por ese lado, como sujeto de noticias, lo que vino después fue el escándalo este de Odebrecht, donde lo que tenían que hacer los medios, todos los medios públicos o privados, es informar lo que estaba ocurriendo. Y la gran diferencia, me parece a mí, que cuando nos hicimos cargo de los medios públicos es que creamos una unidad de investigación. Entonces, esa unidad de investigación que trabajó durante varios días buscando todos los expedientes, buscando todos los documentos, hasta encontrar información, porque tú tienes ahí más o menos 40.000 páginas. Claro. ¿Dónde está la noticia de todo eso? Pero y por eso que se llegó a finalmente... Creo que más que por eso, que me parece que es importante lo que están haciendo, la pregunta viene por el lado siguiente. Durante esta serie de Derechos Reservados, tuve la oportunidad de entrevistar a varios periodistas que me decían: las puertas de los medios públicos estuvieron cerradas para mí durante mucho tiempo. Estoy feliz de estar aquí porque no podía entrar antes. La pregunta mía, y creo que es lo que mucha gente se pregunta también, de la misma forma que esas personas críticas del gobierno de Correa se les prohibía la entrada a los medios públicos y ahora pueden entrar, ¿ustedes les van a prohibir la entrada a alguien? ¿Tienen acceso, por ejemplo, los que están de acuerdo con lo que hizo Correa? Lo hablamos contigo fuera de cámara. Todavía hay mucha gente que está de acuerdo con lo que hizo Correa, pese a que en estos momentos tenga problemas con la justicia. Tienen las puertas abiertas también. No se le va a cerrar la puerta a nadie en los medios públicos. Eso tú me das tu palabra. Exactamente, sí. Eso ha ocurrido y sorprende a veces, ¿no? Sorprende. Oye, pero ¿por qué hay gente que me reclama? ¿Por qué este señor tan identificado con el correísmo, por qué está escribiendo ahí? Yo digo, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Es decir, es como en el fútbol. Es difícil que nos pongamos de acuerdo en materia de fútbol, porque las posiciones siempre están muy marcadas. Pero podemos discutir, podemos analizar por qué tú crees que se puede hacer de esta manera. Entonces, esto que me dices me parece que es correcto y después me vas a decir justamente, si no es la BBC de Londres, ¿qué otro? Tal vez la televisión pública de Estados Unidos, Uruguay. Por eso hablamos. Y también otro tema que vamos a hablar es sobre la libertad de expresión. ¿Qué crees tú que es libertad de expresión? Y aprovecho para hacerles a ustedes la misma pregunta. En las redes sociales Ecuador TV, también en mi cuenta personal, C. Montero Oficial, ¿qué opinan de la ley, la libertad de expresión, la ley orgánica de comunicaciones que se está debatiendo aquí en el Ecuador, que son temas que vamos a hablar con Fernando más adelante? Enseguida regresamos. Los esperamos. Esto es Derechos Reservados. La pregunta que dejamos en el aire en el bloque anterior, ¿qué es para ti la libertad de expresión? Quiero que ustedes participen en las redes sociales, hashtag Derechos Reservados. ¿Qué es para ti la libertad de expresión? Pueden opinar tanto en mi cuenta de Twitter, C. Montero Oficial, como la de Ecuador TV. Fernando, para ti, ¿qué es la libertad de expresión? Es lo único que puede señalar el rumbo del periodismo. Sin libertad es imposible expresar absolutamente nada. Regresando al tema anterior, entonces en estos momentos tienen todos libertad de expresión y existe una apertura en los medios públicos con los que se puede considerar oposición. Claro, hay una apertura, es igual que en la televisión, hay espacios, ¿no? Todo es muy modular ahora, ¿no? Entonces,
Tú quieres escribir algo, sí, pero el diseñador te dice, tienes 2.000 caracteres para escribir y desarrollan 2.000 caracteres. Twitter nos acostumbró a escribir en 80 o en 90 o en 120 caracteres, ahora creo que dobló un poco, pero eso te obliga a condensar. Entonces, hay algunos articulistas, por ejemplo, que no pueden escribir en 2.000. Entonces, esa digamos que sería una limitación, pero de tipo técnica. Pero la libertad... la tienen. Existe una apertura con los que tienen una línea editorial distinta a la que podría tener. Está totalmente desarrollado y a partir de ahí es como sí, se puede justificar la presencia de un medio. Y está cambiando Twitter, que me confunde, se lo pregunta la producción también. Empezó con 140 caracteres, 140. Lo cambió, ahora lo subió a 280 y entonces de 140 tenemos más tiempo ahora en Twitter para escribir y participen. Cuiden la forma solamente. Le vamos a dar paso ahora a un académico sobre una pregunta. Es el secretario general de UCES. ¿Cómo un ciudadano común puede tener acceso a una entrevista en un medio de comunicación cuando siempre estas entrevistas están determinadas a un grupo marcado de la sociedad que dice hablar en nombre de los ecuatorianos? Bueno, esa percepción, lo que te hablaba anteriormente de este matrimonio que me empezó a conversar. ¿Por qué está esa percepción? ¿Qué le responderías a este académico? Yo creo que es cuestión de propuestas. Si tú ves en la página de opinión, hay varios académicos que escriben en las páginas del Telégrafo. Y no solo del Telégrafo, también en los medios privados hay académicos. Lo importante es la propuesta, que la propuesta sea original. Yo creo que el debate, a veces nosotros estamos equivocados, creemos que todo es por el tema de la economía y por el tema de la política. Pero el debate también va por otras cosas, va por lo científico, va por lo cultural. Hay una revista que tiene el diario El Telégrafo que circula los días viernes, que se llama Cartón Piedra, no sé si la has visto, sería bueno que la veas porque ahí lo que trata son temas de literatura, temas de arte. Entonces ahí se desarrolla todo lo que es arte, todo lo que es literatura y casi sin límite de espacio, ¿no? Ahí no tienes la limitación de un artículo de opinión. Entonces, ahí todas las corrientes de las artes están metidas ahí. Ese es un tema que a ti te apasiona. Escribiste sobre literatura, sobre arte. También existe la visión de que los medios públicos tienen que ofrecer programación de calidad. Tienen que ofrecer programación cultural que tal vez los canales comerciales no se pueden dar el lujo. ¿Tú crees que también debido a tus conocimientos y a tu amor por el arte y tu amor por la cultura es que estás en este cargo? Para darle esos espacios a los medios públicos que antes tal vez no los tenían tan No, sí los tenían antes. De hecho, la revista que te menciono, Cartón Piedra, nació con la nueva etapa del Telégrafo como medio público y es un gran acierto que allí esté, ¿no? Lo que ocurre es que a veces como que el lector busca temas mucho más ligeros. Y yo creo que acá en esa revista se habla literatura pesada, o sea, temas fuertes pero que necesitan un desarrollo. Ahí hay plumas por ejemplo, hay escritoras argentinas que escriben ahí o españolas que escriben, hay mujeres que escriben muy bien y que están ahí en esa Pero por eso te decía, tal vez esos temas más ligeros, que mucha gente busca, que tal vez venden más, que son más comerciales, tienen que tener espacio en los canales privados. Y ustedes tienen que darle espacio a lo que tal vez no pueden hacer los canales privados porque tal vez no vende estos temas más pesados, más intensos, que requieren más estudio. Entonces, eso es uno de lo que tú estás buscando aquí en los medios públicos. Y hay un giro aquí, en este mismo canal hay un programa ahora que se difunde los días sábados, donde aparece un artista explicando su obra y también cantando en un estudio muy bien producido, con el máximo rigor de la tecnología, que seguramente esos artistas, yo he visto que los artistas ahora todo aparecen como que fuera un reality, ¿no? Entonces hay mucho reality. Ese no es un reality, es una realidad más que reality. Lo vi porque participó uno de estos fines de semana pasados, una cantante argentina que reside aquí en el Ecuador, que participó del Club del Clan, que cantaba con Palito Ortega. Pero bueno, vamos a darle paso ahora tenemos a un estudiante, nos está esperando, nuestro estudiante de periodismo.
¿Cuándo el periodista es imparcial y objetivo? ¿Cuándo el periodista es imparcial y objetivo? Es lo que buscamos todos, Claro. ¿no? Pero ¿cuándo lo es? ¿A veces no lo es? Tal vez, a veces no lo es. Hay una... tú si observas, por ejemplo, las páginas deportivas o los espacios deportivos, ahí siempre ves militancia. Y resulta que el periodista deportivo tiene seguidores porque está muy Claro. ligado a cierto equipo, ¿no? Pero no podés comparar el deporte con Sí. la política. Pero Porque, por eso, no es porque- una comparación, no es una Sí. comparación. Digo que se entiende que en el deporte sí, pero yo creo que cuando tú tienes que ir a cubrir el reportero, o sea, tienes varios desarrollos en la etapa del periodismo. Tienes Sí. un qué primero, es un qué, la noticia que ocurrió. Después vienen los porqués y los cómo. Ahí es donde yo creo que tú debes marcar la diferencia. Entonces, en los medios públicos lo que buscamos, a través de la diversidad de géneros, contar mejor las cosas. ¿Cuándo es mejor una entrevista? ¿Cuándo es mejor un reportaje? ¿O cómo contar una crónica? En Ecuador, por ejemplo, hay muy buenos cronistas. Entonces, la diferencia en los medios de comunicación es cómo cuentas las noticias, cómo observas tú qué es lo que tenía el personaje que estaba siendo acusado, los gestos que tenía, lo que consultaba, lo que estaba leyendo. Ese detalle observador que tiene un cronista. Entonces, el cronista es una persona muy importante. Y la crónica es un género que no estaba muy desarrollado y que ahora en los medios públicos lo tenemos muy bien desarrollado. Fernando, hablábamos de las redes sociales. ¿Tú dónde crees que hay más libertad de expresión? ¿En este mundo cibernético o en los medios tradicionales? Sin duda que en el mundo cibernético. ¿Pero no hay libertinaje también ahí? Por supuesto que sí. Acuérdate cuando apareció toda la edición de los periódicos a través de la Internet. A través de la Internet se generaban cantidades de comentarios. Cuando yo estaba en el comercio tuvimos una experiencia, yo pudiera decir algo traumática, porque había un artículo homofóbico y generó muchísimas reacciones. A las 5 de la tarde tomé la decisión de bajar de la página web ese artículo y bueno, tuve el aplauso de toda la audiencia. ¿Esa decisión fue por la presión que recibiste? Por la presión, que obviamente que fue, finalmente yo me di cuenta que fue un error porque ejercí la censura de un artículo que sí estuvo publicado. Ahí tomamos la decisión de cortar con los comentarios porque tú tratabas un tema científico y la gente aprovechaba para insultar al presidente de la República, para insultar a las autoridades, para insultar a los periodistas. Y ahí, casi paralelo con eso, aparecen las redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales se puede generar cantidad de debates. Creo que Humberto Eco lo dijo clarísimo respecto a Twitter, no lo voy a repetir, pero ahí es donde se expresa toda la sociedad tal como es y tal como piensa. En tus años de periodista, primero en el sector privado, estos últimos meses en el público, ¿a veces te has sentido coartado por tus pensamientos haciendo tu trabajo? ¿Recibiste algún tipo de presión que dijiste, yo creo que tendría que hacer esto, pero dijiste, me voy a frenar por distintas presiones que estoy recibiendo? Yo creo que, al igual que tú debes haberlo sentido, uno tiene que estar consciente de dónde está. Y existe lo que se llama autorregulación. Uno no puede ir a desafiar tus ideas porque tienes que respetar primero la estructura del medio. Es decir, hay ciertos códigos, pero que van dentro también de lo deontológico, donde tú tienes la capacidad y tienes la inteligencia para decir, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? Claro. ¿Cuáles son mis límites? Fernando, hacemos otra pausa y cuando regresemos me gustaría hacer la diferencia entre autorregulación, tú mencionaste recién, autocensura, cuál es la diferencia. También vamos a hablar de esta nueva época que se están viviendo en los medios públicos y me dejaste pensando, yo siempre estuve en contra del periodismo militante y ahora cuando me pusiste el ejemplo del deportivo, reconozco que soy periodista militante en deportes del Boca Juniors de Argentina y del Barcelona aquí que estamos en el Ecuador. ¿Está mal eso como periodista hacer? Para Por mí suerte es no soy excelente. periodista. ¿Tú eres periodista militante en deportes de qué equipo? De Barcelona. También del Barcelona. También de Ahí Barcelona. nos vamos entendiendo. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. Esto es Derechos Reservados.
Continuamos en Derechos Reservados. Distintos organismos internacionales consideran que se dio un giro de 180 grados a favor de la prensa ecuatoriana. Sobre este tema quiero hablar con Fernando. Fernando, tengo acá una información. Fernando Larenas, director editorial de los medios públicos en Ecuador. Este dato que te estoy dando es del Comité para la Protección de los Periodistas de la Región Andina. Hicieron su informe anual el año pasado y ellos consideran que en Ecuador dijo que se produjo este giro de 180 grados que yo mencionaba a favor de la libertad de prensa. ¿A qué se debe este cambio? Que según el Comité para la Protección de los Periodistas de la Región Andina fue de 180 grados. Yo creo que el ejemplo parte del presidente de la República. El presidente de la República, al ser una persona muy amplia, de una visión que va mucho más allá de su interés personal, que piensa, yo creo que de una forma más solidaria. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todo el periodismo comenzó a ver que hay respeto por las ideas ajenas, que hay respeto por el trabajo periodístico y por lo tanto ese giro se manifiesta a través de lo que... El ejemplo del líder me parece a mí que es fundamental. A partir de ahí, cualquier análisis se puede discutir, ¿no? ¿El líder de los medios públicos es el presidente de la República? No, él es el líder, digamos, de la libertad de expresar las cosas. De decir, critiquen, no hay problema en criticar. Y de lo que a mí siempre me llamó la atención, la forma y los tiempos del presidente Moreno son diferentes. Yo lo conocí cuando era vicepresidente. Él no ataca como se atacaba antes, él reflexiona. Yo vi, por ejemplo, alguna vez cuando se reunió, era algo insólito después de tantos años, vi que en la Presidencia de la República hubo una reunión con directores de los medios, algunos que estuvieron aquí durante estos domingos contigo, estuvieron en esa reunión. Y él, para referirse a su antecesor, no lo acusaba con ningún adjetivo. Simplemente él decía que vio y creyó en un líder político como era Rafael Correa, sin mencionar su nombre, cuando era joven y cuando llega con grandes ideas para el país. Pero de repente ocurrió que ese joven idealista se convierte, y ahí hace una alusión a la tercera sinfonía de Beethoven, a la heroica, que Beethoven se la dedicó a Napoleón, pero cuando Napoleón se declara emperador del mundo, entonces Beethoven le quitó la... Eso lo dijo ahí, y no tenía que hablar nada más, que ya lo dijo, lo lanzó y se entendió. No, Fernando, me gustaría, tú hablabas de los ataques que recibían los periodistas, tú fuiste también blanco de esos ataques en las sabatinas. Quiero agregar algo sobre Lenín Moreno que me llamó la atención y la relación con Rafael Correa en una entrevista a la cadena Univisión con mi amiga y colega Patricia Chaniot. Le pregunto a Patricia, ¿usted cree que le gustaría que el expresidente Correa termine preso? Y él dice, no, realmente no me gustaría porque yo fui parte de ese gobierno y si él termina preso significa que yo estuve parte de un gobierno que tendría que haber sabido algo. Pero no regresando, que era ese comentario solamente a lo que tú dices, la relación entre uno y otro presidente y expresidente. Tú fuiste blanco de la furia del expresidente Correa, pero también tú me dijiste que no estuviste de acuerdo con los primeros años del gobierno de Correa, ¿no es así? Sí, y esa anécdota solo una vez la conté en un foro en Ciespal. Yo estaba trabajando un día, a los pocos meses, y llega una carta, una tarjeta de la Presidencia de la República, la dejé ahí, al día siguiente recién la vi. Yo había escrito un artículo donde me quejaba del trámite, de la burocracia, de lo complicado que era salir del país. Antes teníamos que sacar un permiso de la Policía de Migración y también un permiso de los militares para poder viajar. Y era una carta, un manuscrito, donde me dice, leí su artículo y me impresionó. A los 15 días de eso, se derogó la prohibición esa si es que no tenías el permiso de salir del país, de poder viajar, o si no tenías la libreta militar. Entonces era una persona que actuaba rápidamente, que tomaba decisiones. Ataques no, alguna vez sí tuve una generosa alusión por ahí, porque yo sí escribí, porque realmente me molestó que un colega periodista del diario El Universo, que era editor general en esa época, lo menciona como un tipo corrupto y con una foto de él. Entonces yo pensaba, ¿qué pensará su familia? O sea,
¿qué ocurre si al colega lo ven en la calle después de haber visto su foto ahí expuesta? Entonces yo sí protesté. Protesté y más o menos eso eran los artículos. O, por ejemplo, cuando veía un gran dirigente deportivo que tiene el Ecuador, que es Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, una vez lo entrevistan en la televisión, yo vi como Rodrigo Paz lloraba. Lloraba por la situación, lloraba justamente por eso, por el ataque que se hacía, en ese caso, a los empresarios, a los banqueros. Ese hombre ya tiene muchos años, lloraba. Entonces, a mí esas cosas me impresionaban y por eso las escribía. Solamente ahí es cuando yo realmente me metía a escribir cuestiones políticas. Fernando, me gustaría pasar a continuar estudiando este informe anual, pero lo que te pregunté antes, tú al principio tú consideras que hizo buenas cosas Correa al comienzo de su gobierno. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. Esta cita es del informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas de la Región Andina y dice lo siguiente: Ecuador ofrece un ejemplo positivo y a la vez una advertencia a otros países de Latinoamérica y del mundo que han incrementado el control sobre los medios y la censura en los últimos años. ¿Cuál es tu análisis? El gran giro es que hay una nueva ley de comunicación. Yo creo que la ley de comunicación, yo obviamente nunca estuve de acuerdo porque antes de que la ley de comunicación se aprobara, en el diario en el que yo trabajaba, en el diario El Comercio, teníamos todas esas prácticas de cuidado, de rectificación, de reconocer los errores. Teníamos una columna diaria con nuestros errores y el derecho a la réplica existía. Te pido un favor, Fernando, que esta información la guardemos para el último bloque. El último bloque se lo vamos a dedicar justamente a la Ley Orgánica de Comunicación y estas reformas que se están presentando. Pero me gustaría preguntar, ¿qué más te falta por...? Bueno, llevas muy pocos meses, ¿no? Pero ¿cuáles son tus otros objetivos aquí en los medios públicos? Yo creo que dejar estabilizado. Solamente te aclaro de que había un equipo de periodistas acá que estaban un poco desorientados porque no sabían cuál era el rumbo de los medios de comunicación. Pero cuando comenzamos a hablar de que el rumbo el objetivo es a través del periodismo llegar a la gente. Entonces, cuando eso lo entendieron, ustedes no van a ser censurados, pero siempre hablen y escriban con rigurosidad. Había un equipo, y existe todavía un equipo de diseñadores, los mejores diseñadores. Hicimos un rediseño al diario El Telégrafo, también un rediseño al diario El Tiempo, que también es un medio público de Cuenca, que es la tercera ciudad del país. Entonces, ese equipo de diseñadores que ha ganado premios internacionales son realmente de primera. Entonces, se ponen a trabajar en proyectos de rediseño, porque tú sabes que los diarios envejecen muy rápidamente, más que nosotros. Entonces, creo que había que darle algunos retoques para contar mejor las noticias, para darle los mejores espacios, los mejores textos, la mejor línea gráfica. Claro. Entonces, había gente realmente muy preparada. En cuanto al envejecimiento, lo que crece a pasos agigantados es la tecnología. Tecnológicamente, ¿los medios públicos están al mismo nivel que los medios privados? Yo diría que sí. Diría que sí porque incluso estamos un poco más avanzados en temas de diseño gráfico, que es fundamental la presentación, el formato. El diario El Tiempo, que tenía un formato estándar, lo redujimos a un tamaño tabloide, es decir, el más pequeño, que es más fácil de llevar, que tú lo puedes leer fácilmente, donde los temas no son tan largos, porque comprobado está de que nadie lee las 32 o las 48 páginas que tenga un periódico, lee los temas que le interesan. Fernando, en cuanto a la región, a Latinoamérica, ¿en qué nivel se encuentra tecnológicamente Ecuador comparado con otros países? Hay un desarrollo tecnológico que yo creo que va a la par con todos los países, porque cuando aparece Internet, me parece que aquí un diario que ya desapareció, el diario Hoy, fue el primero que incluyó una página web. Luego, cuando las redes sociales estallaron en el mundo, casi a la par estallaron también acá. Por lo tanto, yo veo que hay un buen nivel. Yo te contaba lo de Brasil. Tal vez Brasil pudiera tener un nivel mucho más adelantado en cuanto
a lo que es redes sociales. Pero es que estamos hablando de 200 millones de habitantes. Claro. Entonces, por eso, el que menos tiene seguidores ahí tiene no sé, 2 millones, 3 millones de seguidores en redes sociales. ¿Cómo es el acceso que tienen los ecuatorianos a la Internet? Según me han contado, es un poco lento todavía. Es un poco lento todavía. Es un poco lento, según me han contado los expertos, ¿no? Comparado con otros países es lento. Pero, por ejemplo, también hay empresas del Estado que está trabajando. CNT es una empresa del Estado. Y eso, por ejemplo, cuando uno está en el sector privado, no ve lo que hace el sector público. Entonces yo he visto que CNT, que tiene que ver con las telecomunicaciones, está muy bien bien adelantado, tiene cobertura. La ventaja, yo viajo con esa señal a cualquier punto del país y ahí tengo señal, el teléfono funciona. Vamos a ir a hacer una pausa a hablar sobre la Ley Orgánica de Comunicación, pero quiero un comentario tuyo. Ayer tuve la oportunidad de cruzarme con un ministro. No voy a decir de qué área, pero el ministro me dijo lo siguiente: él también estuvo en la parte privada, ahora está trabajando en la parte pública, y me dice, sí, estoy contento de servir porque estoy ofreciendo un servicio, pero esto es muy desgastante. Esto es como hacer el servicio militar, me dijo, como hacer la conscripción. Solamente 2 años, después de 2 años me voy, porque no puedo más. ¿Tú coincides con este ministro que me dijo eso? Plenamente. ¿Te piensas ir en 2 años entonces también? Tal vez, sí. Tal vez sí. Sí. Bueno. ¿Eso es una exclusiva para derechos reservados o no? Tampoco. Tampoco. Vamos, espera. Fernando, hagamos lo siguiente. Breve pausa. Seguimos en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Derechos reservados es el hashtag. Ecuador TV es Montero Oficial. Y con Fernando vamos a hablar en profundidad de este tema coyuntural que son las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Enseguida regresamos. Los esperamos. En este último bloque de derechos reservados, quiero su participación en las redes sociales, hashtag derechos reservados. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Comunicación. Ustedes saben que data del 2013 y el origen de esta Ley Orgánica de Comunicación fue impedir la mala praxis en el periodismo. Muchos coinciden o muchos consideran que no se logró eso, sino perjudicó y trabó la labor de nosotros los periodistas. En estos momentos, Fernando, esta Ley Orgánica de Comunicación no se va a derogar, ya lo dijo el presidente, pero se va a trabajar en estas reformas. ¿Tú cómo lo ves cuando en el 2003 comenzó esta Ley Orgánica de Comunicación? ¿Cómo la viste? ¿Cuáles son tus aportes a estas reformas? ¿Cómo la consideras? Lo más impresionante que había en esa época es en el caso, por ejemplo, de la responsabilidad ulterior. Esa responsabilidad siempre recaía sobre el medio de comunicación, no por el que escribía con su firma. Yo, Carlos Montero, escribo esto y asumo esto, y el juicio te llega a ti. Hay un cambio sustancial en eso. Cuando el medio realmente asume que es la posición del medio, ahí enfrenta el medio el tema de la responsabilidad ulterior. Y eso era contradictorio porque tenía una parte donde decía que el medio no puede ejercer censura previa. Y claro, si el medio veía que eso le podía llevar problemas, entonces lo más fácil es, señor, usted no puede escribir porque me va a causar problemas, pero no puede hacerlo porque está prohibida la censura previa. Entonces ahora eso es mucho más benigno, entonces la responsabilidad del medio es solamente cuando el medio asume que es el medio el que escribió eso, el que se lleva toda la responsabilidad. Entonces ahí hay una diferencia enorme. Vamos a ir paso por paso con estas modificaciones o reformas que se van a emplear. Pero antes de pasar a estas reformas me gustaría, porque durante este ciclo le preguntamos a nuestros colegas si creen que consideran es necesaria una ley orgánica de comunicación. Las opiniones están divididas. Muchos consideran que no es necesaria, que los periodistas nos tenemos que autorregular. Tú no estás de acuerdo con eso, me imagino. Yo creo en la autorregulación. ¿Pero se necesita una ley orgánica de comunicación? Si ya está, tenemos que aceptar, y así como aceptamos en los años anteriores, y convivir con eso de lo que me ocurría en el diario, que a las 4:30, 5, tenía 2 asesores jurídicos ahí revisando las páginas del diario para ver si había algún conflicto de tipo legal. Eso no me parece que es hacer periodismo, ¿no? Vamos a hablar justamente en el sentido clásico. No, quiero ahora sí pasar, antes de ir a estas reformas, son 80 modificaciones más o menos,
que se encuentran bajo trámite en la Asamblea Nacional. Tú lo mencionaste anteriormente al secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena. Tenemos una cita de él y luego quiero que me des tu reacción. Para hablar de democracia es necesario respetar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión. Solo así los medios de comunicación podrán ejercer libremente su misión. Totalmente de acuerdo. Tú puedes cometer un error, pero tienes que asumir ese error. Pero necesitas libertad. Hasta para equivocarte necesitas libertad. Y después tener la madurez de rectificar y de reconocer. Que esa era la práctica que teníamos nosotros en los medios privados, de admitir los errores antes de la ley. Con la ley obligados a admitir los errores, pero antes lo hacíamos voluntariamente. Sin necesidad de la ley. Sin necesidad de la ley. Vamos, antes de pasar a una estudiante que nos quiere hacer una pregunta justamente sobre este tema, ¿qué es lo que tú aportarías a esta ley? Te corté más o menos cuando estamos hablando de las reformas y que tú me decías que como si hay una ley, tenemos que trabajar en esa ley, pero tenemos que reformarla. ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes que tú crees que hay que reformar de esta ley que está en vigencia del 2013? El más importante ya se nos adelantó el presidente de la República, que es eliminar a la Superintendencia de Comunicación, que era el aparato represivo por el cual se sancionaba a los periodistas y se sancionaba a los medios. Pero el temor de algunos periodistas es que se reemplace por otro organismo con distinto nombre, pero que tal vez cumpla las mismas funciones. No, porque yo veo en la nueva ley que hay más garantías. Entonces, antes no habían tantas garantías. Hay un tema que era muy importante en la anterior ley y que ahora no se ha tocado mucho, que es el secreto profesional. Entonces, eso a mí sí me ocurría que a veces me llevaba un pedido de la Fiscalía, diga el nombre del periodista que escribió tal reportaje. Entonces, yo no daba el nombre amparado justamente en la ley de comunicación que no tenía por qué revelarlo. Entonces, ¿quién tenía que ir finalmente a la Fiscalía a declarar? Era como responsable, como director o como editor general. Te entiendo. Punto 1, eliminación de la Supercom. Punto 2. El otro es que a mí me parece que hay un, no sé, en ese consejo de regulación, el Cordicom, o también el otro consejo que aparece ahora, que es el Defensor del Pueblo. Entonces, eso me parece que van a tener que definirlo muy bien, porque Cordicom fija las líneas, por ejemplo, de la frecuencia, de lo que son los medios comunitarios, los medios institucionales, cómo deben ser repartidos el 33% y para los medios comunitarios, para las comunidades indígenas. Entonces, eso me parece que no merece ningún debate. Y yo quiero resaltar, porque esto es muy importante, ¿qué es la forma, Carlos? La forma. Ante todo, la imposición. Y fíjate ahora, yo te comentaba antes de comenzar, cómo cambia en la ley el hecho de representar cada uno de los conceptos. Dice, respetar el derecho a la presunción de inocencia. Abstenerse, no dice, estás obligado a tal cosa, abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo. Cuidar que los titulares sean coherentes. Cuidar, no dice, prohibido poner titulares confusos. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. Evitar difundir de forma... o sea, fíjate, pero la acción es tan importante. Cambia el verbo, entonces. Cambia el verbo, pero claro, si está en la ley, obviamente es un verbo mucho más benigno. Claro. Antes de pasar a la estudiante, ¿no son un poco ambiguos? También me quedé con esa duda. Lo que me estás mencionando, se cambia, pero no es un poco ambiguo eso. No, porque eso también me parece que es una invitación a que sea más serio, a que sea más profesional, a que evite ciertas cosas. Dime el tercer punto y le pasamos a la estudiante, rápido. ¿Qué tú aportarías para modificar esta ley orgánica de comunicación? Yo lo que siempre dije, por ejemplo, que en la ley de comunicación no debería estar todo el tema de los artistas, de la producción nacional, de los cines. Sí. Eso debería estar en otra ley. Vamos con la estudiante. ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación a la democracia de una nación? La que está todos los días a través de los noticieros de la televisión o desde muy temprano en la radio, generando información desde donde se produzca,
ese es un gran aporte porque mantienes a una comunidad informada. Y una comunidad informada, una comunidad que lee, yo creo que no tiene ningún problema. Nadie puede manipular a una comunidad que está bien informada. Fernando, ¿qué sucede cuando distintos gobiernos, no voy a hablar del ecuatoriano en general porque sucedieron en varios gobiernos de Latinoamérica, cuando consideran a la prensa su enemigo y consideran cuando la prensa da información crítica, el objetivo de esta prensa es desestabilizar a la democracia? Este joven te preguntaba cómo fortalecer la democracia, pero muchas veces gobiernos dicen que cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras intenciones es desestabilizar a un gobierno. Es tremendamente incómodo para el poder que exista la prensa. Sin embargo, en pleno, yo recuerdo poco antes de lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, ella fue entrevistada por alguna de las cadenas de Brasil y ella decía que si no fuera por la prensa, en la época cuando ella estuvo presa, en la época de la dictadura militar que comenzó en 1964, si no fuera por la prensa, entonces Dilma hubiera desaparecido, jamás hubiera sido presidenta de Brasil. Lula también lo reconoce, pero claro, finalmente yo creo que mientras hagamos una prensa seria, yo creo que tan importante como hacer algo serio es no atacar sin fundamentos a nadie. Esa creo que es alguna de las quejas, lo que llamaban, por ejemplo, el linchamiento mediático. El linchamiento mediático. Entonces, el linchamiento mediático, yo no es que esté de acuerdo con el linchamiento mediático, pero no debe ser para ningún lado. La prensa no debe cargarse contra nadie, debe ser lo más objetiva, lo más apartada y debe revelar. En lugar de calificar, debe contar los hechos. ¿De esta forma tú ves que ejerce en estos momentos la prensa del Ecuador? ¿Así es la prensa de Ecuador? ¿Cómo? Así es la prensa, sí. La prensa... Mira, tú conoces la información más dramática que ocurrió este año, que fue la muerte de los colegas del diario Comercio. A los tres los conocí, trabajé con ellos, me dolió muchísimo. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Buscando la verdad. Entonces, buscando la verdad encuentran la muerte. Y eso a mí me parece realmente terrible. Ahí salieron voces bien lamentables, ¿no? Al principio muchos dijeron que se inventaron el secuestro y fíjate todo lo que ocurrió. Eso, yo creo que eso no debería ocurrir nunca. ¿Somos el cuarto poder nosotros, la prensa? ¿Seguimos siendo el cuarto poder para ti? Yo no creo, nunca lo he sentido como un poder a la prensa. Porque tienes muchas alternativas. Tú. O sea, tú no puedes engañar a una persona siempre. Alguna vez la puedes engañar. Entonces, la gente sabe discernir entre lo que es noticia, lo que es propaganda, lo que es invento, lo que es crónica roja, lo que es manipulación. Entonces, tarde o temprano eso te pasa la cuenta. Entonces, por eso muchos medios también han cerrado porque han perdido lo más fundamental que deben tener, que es la credibilidad. Ya que estamos hablando de los medios, un debate que tampoco muchos se ponen de acuerdo y que justamente aquí se cambió. En un principio estaba escrito que era que nosotros, la comunicación, ¿es un derecho o es un servicio público? En el Ecuador, en un principio era una cosa, ahora es otra y la gente se confunde. ¿Y por qué no nos explicas, tú como director editorial de los medios públicos, cuál es la diferencia entre lo que es ser un derecho y qué es ser un servicio público? Yo creo definitivamente que es un derecho. ¿Qué es un derecho? Derecho humano, es un derecho que tenemos, es como decir, derecho a respirar, derecho a la educación, a la salud. Es un derecho a estar bien informado. Entonces, eso de ponerlo como un servicio me parece que rápidamente se desgastó porque la gente nunca lo vio así. Y yo creo que el político a veces no escucha a la gente. La gente no anda en caravana, en vehículos a toda velocidad. La gente está en la esquina, la gente está en los buses. Ahí es cuando uno empieza a conocer. Yo también me gusta viajar en bus porque escucho. Escucho y soy capaz de hacer una crónica de lo que la gente habla, de lo que la gente realmente se molesta. Perfecto. Tú hablas con esta gente.
¿Qué es lo que saca? ¿Qué es tu percepción de lo que recibes de esta gente? ¿Cómo ven ellos este momento que se está viviendo en el Ecuador? ¿Cómo ven ellos la función de nosotros los periodistas? Que lo debatimos aquí en Derechos Reservados. Muchos coincidimos que es un momento crítico para nuestra profesión porque estamos perdiendo credibilidad, tal vez por esos problemas que hubo, por esas confrontaciones que habían de un lado con el otro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? No, ¿cuál es tu lectura de lo que la gente, lo que tú escuchas cuando tomas un autobús? ¿Qué es lo que dice la gente para ti? Hay un cambio, hay un cambio. La gente ve que hay respeto, ve que entre unos y otros nos podemos saludar, podemos confrontarnos, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo. Pero yo creo que desde ahí parte, o sea, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, y a partir de eso podemos generar cualquier debate. Entonces, yo te decía hace un rato, desde el poder se generan esa idea de que hay respeto. Y habiendo respeto, entonces creo que podemos llevar como sociedad a lugares realmente lejos. Me parece que eso es un punto ideal para ponerle punto final a este programa. Fernando, entonces lo que pasó en el pasado, que invitados que tuvimos en este ciclo nos dicen no podíamos entrar a los medios públicos. Eso se acabó. Cualquiera puede entrar a los medios públicos en estos momentos. Sí. Y yo las puertas están abiertas, exacto. Escuchamos. Yo invito a vivir el presente. A vivir el presente. Fernando, muy amable, muchísimas gracias. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Les repito, seguimos en comunicación a través de las redes sociales. El hashtag es Derechos Reservados. Les deseo que pasen una excelente noche.